Muy buenas tardes, mi nombre es Stalin Joseph Campos Iriarte y hoy quiero hablarle acerca de una de las obras más emblemáticas de la literatura existencialista. Se trata de La náusea, escrita por Jean-Paul Sartre. Antes de adentrarnos en el análisis de esta novela, quiero primero dar una breve explicación o contexto acerca del autor y su impacto también que ha tenido en la filosofía y literatura, pues, ¿no? Jean-Paul fue un destacado filósofo y también un escritor dramaturgo francés, conocido principalmente como un líder del movimiento existencialista. Este movimiento busca principalmente responder a preguntas sobre la existencia humana, la libertad, el sentido de la vida. Sartre logró plasmar sus ideas no solo en textos filosóficos como El ser y La nada, sino también en obras literarias que lo llevaron a ser uno de los intelectuales más influyentes del siglo XX. La náusea, que fue publicada en el año de 1938, es considerada su primera gran novela y una introducción muy poderosa a lo que son los principios del existencialismo, dado que esta obra combina la profundidad filosófica con una narrativa emocional e introspectiva, siendo aclamada tanto por académicos como lectores en general. Esta obra fue publicada en un periodo donde el mundo estaba al borde de grandes transformaciones políticas y culturales, y refleja en parte una sensación de incertidumbre y vacío que muchas personas sentían en esa época. La novela se desarrolla en la ciudad ficticia de Bouleville, que significa una sociedad burguesa francesa, específicamente en los años 30, y es donde en este contexto el protagonista, quien era Antoine Roquentin, comienza a experimentar una sensación física y existencial que él le llama la náusea. Esta es más que un simple malestar físico, es una respuesta visceral al enfrentarse al absurdo de la existencia, lo cual es un tema central que gira a lo largo de toda la obra. Sartre utiliza esta narrativa para explorar ideas fundamentales del existencialismo, como la libertad radical del ser humano, la falta del propósito inherente a la vida y la angustia existencial que surge al enfrentarse con estas verdades. En esta oportunidad, mi objetivo es ofrecerles un resumen claro del argumento de la novela, que también esto destaca los temas filosóficos principales que se desarrollan en esta obra, pues, ¿no? Y reflexionar también acerca de una relevancia contemporánea de esta obra, pero espero puedan comprender lo que no solo es la trama de la náusea, sino también cómo esta novela nos invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia, nuestras decisiones y la forma en que construimos el sentido de nuestras vidas. La náusea es la historia de Antoine Ronquentin, un historiador solitario que se instala en la ciudad ficticia de Beauville con el propósito de escribir un libro sobre el marqués de Rollevón, un personaje histórico muy poco conocido, ¿no? Que al principio su vida parece estar estructurada alrededor de su trabajo y su rutina diaria. Sin embargo, comienza a experimentar una sensación angustiante y desconcertante que él mismo es el que denomina esta náusea. Esta náusea no solo es física, sino existencial. Es una recreación que al darse cuenta de que todo lo que lo rodea, incluida su propia existencia, es completamente contingente e innecesario. Por ejemplo, un claro ejemplo ocurre cuando Ronquentin observa las raíces de un árbol en un parque y este momento es abrumado por una claridad absoluta. La existencia de la raíz es gratuita, no está justificada por nada, y esto lo lleva a cuestionar el mismo sentido de todo lo que lo rodea, y es donde la narrativa se estructura como un diario personal, donde Roquentin reflexiona sobre su vida, sus interacciones con otros personajes como el autodidacto, un hombre que intenta aprender esto sobre el mundo leyendo todos los libros en orden alfabético que estaban en una biblioteca. Estas interacciones destacan su aislamiento y el vacío de las relaciones humanas. Hacia el final de esta novela es donde Ronquentin esto decide abandonar su proyecto de investigación histórica al darse cuenta de que no tiene ningún sentido para él. Sin embargo, no se rinde completamente ante lo absurdo. En cambio,
encuentra una posibilidad de crear sentido. Piensa dedicarse a escribir una novela, no como un medio para huir del vacío, sino como un acto libre de creación. Este desenlace refleja una visión existencialista. Aunque la vida carece de significado inherente, los individuos pueden darle uno a través de sus elecciones, así como de sus acciones. El tema central de la náusea es el absurdo de esta existencia, una idea que es fundamental en el existencialismo. Y de esta forma es donde Sastre nos muestra que la vida no tiene un propósito inherente o una justificación, algo que Roquentin esto descubre en su experiencia de la náusea. Esta comprensión de que la existencia simplemente es lo que es, genera en el protagonista un malestar profundo, casi intolerable. Sin embargo, Sartre no solo lo presenta como una visión pesimista, sino como una invitación a poder asumir la realidad tal como es, sin ilusiones. Entonces es aquí donde entra otro tema central y esencial, que es la libertad radical del ser humano, pues, ¿no? Sartre sostiene que estamos condenados a ser libres, lo que implica que somos los responsables de nuestras decisiones y también los responsables de darle un sentido a nuestras vidas. A través de Roquentin vemos cómo este proceso puede ser angustiante, ya que implica enfrentar esto, la falta de un sentido dado y asumir la tarea de construirlo por nosotros mismos. La novela también resalta acá la soledad que es inherente a la condición humana. Roquentin se siente profundamente desconectado de las personas que lo rodean, incluso de aquellas con las que intenta relacionarse. Sus interacciones, como con la del autodidacto, se muestran como conexiones humanas que muchas veces son superficiales o fallidas. Y es donde se muestra en esta soledad la sensación del aislamiento que para él era un universo indiferente. Finalmente, es en esta novela donde se sugiere que el arte puede ser una forma de trascender el absurdo. Aunque la vida carece de significado inherente, Roquentin encuentra la posibilidad de escribir una novela, un acto de creación libre que puede darle propósito. Sartre ve al arte como una forma de afirmar nuestra libertad y también a la humanidad frente al vacío. A pesar de haber sido publicada hace más de 80 años, esta novela, La náusea, sigue siendo relevante tanto en la literatura como en filosofía. Fue una de las primeras obras que introdujo el existencialismo literario, combinando narrativas personales como profundas reflexiones filosóficas, dado que esta novela es la que cuestiona el papel del individuo en un mundo moderno, donde las estructuras tradicionales del sentido, como la religión o de las normas sociales, han perdido fuerza. Es entonces que en el mundo contemporáneo, marcado por esta incertidumbre, este vacío existencial que muchas personas sentimos o sienten, la náusea invita a reflexión, pero sobre nuestra capacidad de encontrar o crear sentido en medio del caos. Además, esta obra sigue inspirando tanto a escritores como también a filósofos que exploran temas como la libertad, la identidad y la autenticidad. En este sentido, La náusea es una obra que nos conforta con la incertidumbre y el absurdo de la vida, mientras plantea preguntas existenciales universales que siguen vigentes incluso hasta hoy. A través de Antoine Roquentin, Jean Paul nos muestra que, aunque la vida carece de un significado inherente, también nos ofrece la oportunidad y posibilidad de crear nuestro propósito, enfrentando la angustia con la libertad y responsabilidad. Esta novela no solo es un viaje personal y filosófico, sino también una invitación a examinar cómo enfrentamos nuestra existencia y cómo tomamos las decisiones que nos acompañan día a día. Permítame concluir con una cita emblemática de la obra que dice: la existencia es una plenitud que el hombre nunca puede abandonar. Esta frase encapsula la esencia de la náusea. Aunque enfrentemos el vacío y el sinsentido, la existencia misma nos desafía a encontrar plenitud en nuestras elecciones y acciones. Te invito a que se reflexione sobre esta idea
y sobre cómo podemos encontrar o crear un sentido en nuestras propias vidas. Espero este análisis les haya permitido conocer un poco más sobre Náusea y su impacto filosófico y literario, sobre todo reflexionar sobre el sentido literario y significativo de esta obra en las experiencias. Muchas gracias por su atención y animo a explorar más esta interesante obra de Jean Paul.